Recording in progress. Es muy educada. Mi Zoom me habla en inglés y me dice que estoy grabando. Yo como hablo mucho inglés entiendo. Bueno, entonces, tenemos el instrumento público, inciso A del 289, escrituras públicas. Entonces es un instrumento público en el cual interviene un funcionario notarial. Tiene que intervenir entonces un notario con una competencia funcional y territorial. Funcional porque un escribano no puede hacer instrumentos judiciales. Yo no puedo ordenar embargos, ni puedo dictar sentencia. Pero así puedo hacer un instrumento público que lo que contiene sea un negocio privado. Entonces, esa es mi competencia funcional. Yo lo que hago es un instrumento que contiene un negocio privado, entre particulares. ¿Sí? No puedo dictar sentencia cuando hay una controversia, ni puedo ordenar medidas cautelares, ni puedo determinar administrativamente algo. No puedo dictar decretos ni nada por el estilo. Una pena porque... Bien, y tengo una competencia territorial. Les decía entonces que la organización notarial es provincial. En mi caso particular, yo soy escribana de la provincia de Buenos Aires. Y en una organización provincial interna dentro de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires está dividida en partidos y los escribanos pertenecemos a distintos partidos de la provincia. Mi competencia territorial entonces está circunscripta a la provincia de Buenos Aires y dentro de la provincia de Buenos Aires al partido de General Pueyrredón. Yo nunca puedo otorgar un acto que no esté dentro de... Yo si quiero puedo hacer una escritura sobre un inmueble en la India, pero el negocio tiene que hacerse en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, República Argentina. ¿Sí? Por eso ustedes cuando agarran una escritura, ven que dice, en la ciudad de Mar del Plata, o sea, primero, a tantos días del mes de, supete hoy, a 21 de junio de 2021. O sea, empieza así, en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires, yo no pongo República Argentina, pero muchos lo ponen, a tantos días del mes de tal, ante mí, Elba Frontini, notaria, titular del registro tal del partido de General Pueyrredón, ahí di mi competencia territorial. ¿Sí? En esa primera parte de una escritura, los escribanos estamos dando a ver si realmente tenemos competencia territorial. Luego vienen las partes y esas partes tienen que firmar. ¿Sí? Tengo que tener la firma de las partes y la firma del notario. En este momento, tanto la firma de las partes como la firma del notario, en virtud de lo que me dice el Código Civil y Comercial, puede ser hológrafa o puede ser digital. Eso en este momento es así. Y bueno, y tiene que tener el lugar de fecha, que es lo que le decía, que es la que me da la competencia y la fecha, además de para ubicarnos temporalmente, es para saber si yo en esa fecha era funcionario notarial. Porque yo soy funcionario notarial porque el Estado me dio la investidura para que sea funcionario notarial. O sea, los notarios no es que ponemos una oficina el día que queremos empezar a trabajar de notario, sino que es el Estado el que me dice, bueno, ok, a partir de hoy usted puede trabajar de notario. Y si no tengo vencimiento, el vencimiento sería mi vida o mi mala conducta, pero puedo tener sanciones por las cuales me suspendan, me destituyan, Dios no lo permita, y cosas por el estilo. Por eso tengo que poner la fecha, porque yo puedo estar suspendida o puedo estar destituida. Los documentos notariales, ¿yo cómo los voy a poder clasificar a su vez? En documentos notariales llamados escrituras públicas, y las copias expedidas en la forma que me dice la ley. Estas escrituras públicas lo que tienen es un contenido negocial. Mientras que otro instrumento público, notarial, son los documentos que no tienen un contenido negocial, pero que están previstos por leyes de fondos, que lo que hacen es constatar hechos, como por ejemplo las actas, ¿no? Que lo que tienen las actas es la constatación de hechos. Y otro tipo de documentos que me imponga la práctica notarial o las leyes de fondo, como puede ser la certificación de copias, la certificación de firmas, que son los documentos más comunes con los que ustedes en general contratan. Ahora, lo importante
de esto, porque es muy interesante todo esto, pero tenemos muchas cosas para ver, es que ustedes sepan que hoy, actualmente, de acuerdo al 296, me dice cuál es el contenido de un documento y demás, pero que lo importante es que ustedes sepan que en este momento existen documentos que tengan expresión escrita, que pueden ser instrumentos públicos o instrumentos particulares. Y dentro de los instrumentos particulares, estos documentos particulares pueden estar firmados o no firmados. Esa es la estructura de los documentos hoy en nuestro Código Civil y Comercial. Públicos, notariales, judiciales, administrativos o instrumentos particulares. Estos instrumentos particulares pueden estar firmados o no firmados. Existe esta categoría de instrumento particular no firmado, de acuerdo al 286 del Código. Todos estos documentos pueden hacerse constar en cualquier tipo de soporte, me dice, siempre que su contenido sea representado con un texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. O sea, el 286 del Código Civil y Comercial me permite la existencia y le da validez a las existencias digitales. Son documentos digitales estos que están en un soporte, ¿no?, en la cual su contenido, para que pueda ser entendido o leído, se convierte en un texto inteligible, necesite medios técnicos. ¿Qué sería el medio técnico? La computadora, la tablet, el celular, un medio técnico que me permita acceder. A mí me interesa que ustedes estén conscientes, ustedes están muy digitalizados ya y lo van a entender al toque. Cuando yo tengo un documento de soporte papel, el documento es el que está en el soporte papel. ¿Sí? Por ejemplo. Esto, ¿saben qué es? Esperen. Porque hoy no sé qué hice. Esto, no sé si se ve. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven esto? Esto es una de las listas de examen del primer parcial, ¿sí? Que les estaba organizando. Esto es un documento particular no firmado. ¿Por qué es un documento? Porque representa algo. Documento es todo lo que representa algo, que puede ser algo físico o puede ser algo intelectual. Esto es un documento privado no firmado, ¿sí? Un documento privado firmado sería, por ejemplo, un boleto de compraventa o un contrato de locación. Ahora bien, cuando tiene ese soporte papel, un contrato de locación, como lo que ustedes llaman, o una escritura de compraventa, tiene un soporte papel. El documento es eso. El original es el que está firmado por las partes, en el caso de un contrato de locación, es un documento particular firmado. A una escritura pública de un contrato de compraventa va a ser un documento público, firmado hológrafamente por las partes y por el notario. Ahora, esos mismos documentos pueden ser digitales. Cuando yo tengo un instrumento digital, esto representa lo que estamos hablando. Cuando yo tengo un instrumento digital, el instrumento de origen es el digital. Yo puedo en este momento tener documentos digitales de origen, porque originariamente está hecho, vamos a ser brutos, adentro de la computadora. Lo que ustedes están viendo, que es este PowerPoint, es un documento, porque representa una realidad escrita, no firmada, es particular, no firmada, digital. Porque fue creado digitalmente y el original está, para poder ser visto, necesita de un medio técnico que lo vuelva inteligible. Yo esto lo puedo imprimir
Y lo que imprima no va a ser más que una copia del documento original, que es el que está dentro de la computadora. Cuando yo tengo un documento original digital, ese es el documento original, que puede ser firmado o no firmado. Y las firmas, de acuerdo al artículo 289 del Código Civil, que le da bueno, se me fue el artículo. Las firmas pueden ser tanto hológrafas, 288. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde. Debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. Hasta acá la firma que todos conocemos, lo que sería la hológrafa. En los instrumentos públicos o privados, generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento. El artículo 288 del Código Civil y Comercial me valida la posibilidad de la firma digital como firma válida para probar la autoría de un instrumento, ya sea público o ya sea privado. Nosotros hoy actualmente nos manejamos con instrumentos digitales o digitalizados. Digitales son los instrumentos que originariamente están hechos dentro de la computadora. Yo en este momento es muy común que, por ejemplo, ¿qué hice ayer? Terminé de redactar un estudio de títulos. Hice todo un estudio de una cadena de títulos, porque me la pidieron, y lo que hice fue la redacté. ¿La redacté en dónde? La redacté a través de un documento utilizado por un medio electrónico, porque me senté y le escribí todo en Word. Cuando la terminé, lo que hice fue estamparle mi firma digital y lo envié vía mail. O sea, elaboré un instrumento privado o particular, sería ahora, firmado digitalmente. El documento originario es el que está dentro de esta computadora que yo realicé, ¿sí? Y para validarlo le estampé, se dice, mi firma digital. Entonces le demostré mi autoría, que es lo que me pide el 288 del documento, ¿sí? Y entonces esto puede circular, el documento digital, yo lo puedo hacer circular también por medios electrónicos. Pero ese mail que yo le mandé es como si fuera una copia del documento. Da lo mismo que lo hubiera impreso, metido en un sobre y mandado. Quiero que entiendan y que entonces, en cuanto a lo que a nosotros nos toca, en este momento, yo puedo yo podría realizar escrituras públicas originarias de transmisión, constitución o extinción de derechos reales sobre inmuebles digitalmente. Tendría que existir la posibilidad de que, porque nosotros las escrituras tenemos que cumplir con una serie de requisitos formales dados por una ley provincial, que es en cuanto a cómo es el folio, o sea, el papel que utilizo y con una cantidad de sellos y resguardos de seguridad y demás. Si eso mismo existiera digitalmente, entonces yo podría extender la escritura en un soporte digital originario, totalmente, y las partes suscribirla firmando digitalmente y el escribano también firmando digitalmente. Lo mismo podríamos hacer con instrumentos particulares, totalmente. En este momento no se utiliza mucho este sistema, una porque todavía faltan que
haya un acomodamiento en cuanto a la parte formal, ¿no? De los requisitos. Y otra, porque las particulares en general no tienen firmas digitales. Si uno no cumple una determinada función, en general no tiene firma digital. El sistema para poder acceder y sacar la firma digital no es complicado, pero la ley, que hay una ley, la ley 25.600 y algo, que es la ley de firma digital, es como muy restringido, porque tenés que ir hay una sola autoridad que te da la firma digital, que lo ha desparramado en unas muy pocas, como vamos a llamarlas autorizadas para no complicarlas, con lo cual no es común que la gente tenga firmas digitales, ¿no? Yo tengo firma digital, pero porque la saqué por mi carácter de escribana. Y la mía es digital, digital. Los abogados no tienen firma digital, porque además hay una diferencia enorme entre lo que es considerado firma digital y firma electrónica, que son dos cosas distintas. La firma digital es una firma que cumple con un montón de requisitos dados por la ley y que en definitiva, ¿qué es? Te da un algoritmo. El algoritmo es una mezcla de letras y números, letras y números, letras y números. Entonces, a cada uno de nosotros nos da un algoritmo larguísimo, el cual lo vamos a conocer. Es todo digital, está todo. Entonces, es como que ese algoritmo lo divide en dos partes. Una parte queda resguardada, súper asegurada y súper guardada y demás en los servidores del que se llama la ONTI, que es la autoridad que te otorga la firma digital. Y la otra parte del algoritmo es la que sería la que vos te llevas. ¿En dónde te la llevas? Generalmente te la llevas en un token. Un token es como un pendrive en donde consta esa segunda parte, en definitiva, sería del algoritmo. Entonces, vos a su vez, para poder acceder a ese token, tenés un usuario y una clave, que la pusiste vos. Entonces, cuando vos vas a firmar algo digitalmente, tenés que poner en el medio tecnológico, llámese computadora o lo que fuera, el token, o sea, el pendrive que tiene la firma digital. Tenés que meterte a una aplicación que sirve para poner firmas digitales. Todos los Adobe tienen la posibilidad de utilizar la firma digital. Y le pones firmar. Cuando vos le pones firmar, ¿no? Le pones, ¿quiere firmar? Sí, firmo. Entonces allí lo que hace es poner el mecanismo, vos pones tu nombre de usuario, tu clave, y a partir de ahí se pone el mecanismo, la unión entre el algoritmo que vos tenés en el token con el que está resguardado en los servidores de la ONTI. Si coincide, entonces vos estás firmando eso digitalmente. Y depende de cómo hayas elegido, va a figurar tu nombre, no va a figurar tu nombre y demás, o va a figurar nada más que unos numeritos, pero en realidad eso ya está firmado digitalmente y eso cada vez que vos uses ese documento o otra persona lo use, puede comprobar la validez de la firma digital. ¿Sí? Así se firman digitalmente los instrumentos. En este momento es muy común. Para mí es como escribana, es una operación común. Yo en este momento como escribana, dado el Colegio de Escribanos de mi provincia, ha elaborado de que yo puedo sacar copias digitales de instrumentos no digitales. O sea, ¿cómo hago yo para digitalizar un documento? Lo escaneo. Es muy simple. Yo tengo un documento de papel, chicos, todos han escaneado cosas. Tengo un documento de papel y lo que hago es escanearlo. ¿Sí? Viste que ahora lo más normal es que te dicen, vos le dices, yo necesito tal cosa. ¡Ay! Te lo escaneo. Entonces agarramos el teléfono, le sacamos fotos y escaneamos. Cuando escaneamos, eso que para nosotros es tan fácil y común ahora, estamos digitalizando un documento que era papel. Es un documento no digital, sino que es un documento digitalizado. Y si quiero a ese documento que lo digitalicé, hasta lo puedo firmar digitalmente. La firma electrónica es una firma en la cual, para poder entrar, lo único que tengo que hacer es validarme a través de un usuario y una contraseña. No tiene todo este juego de los algoritmos y demás, ¿sí?
Los abogados tienen algo que tendría que funcionar como firma digital. Lo que pasa es que hubo un desentendimiento entre la Suprema Corte de Justicia de la provincia y el organismo este del Estado que impone las firmas digitales. Entonces el organismo del Estado no considera las firmas que da la Suprema Corte de la provincia como digitales por unas fallas formales, pero están ahora en vías de ser reconocidos. En realidad fue una pelea de organismos públicos, nada más, pero da el hecho de que fuera del uso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la firma de los abogados no lo puedan usar como firma digital, como lo pueden usar otros funcionarios, como los notarios, por ejemplo. En ese momento lo que se está discutiendo es si esta firma digital que yo tengo y que la utilizo como escribana, la puedo utilizar como ser humano. O sea, si yo con esa firma puedo firmar como Elba Frontini, no como Elba Frontini notaria. Porque si nos habían dicho que teníamos que sacar otra firma más, porque esta servía nada más que para firmar como notaria, entonces yo podía si quería firmar como Elba Frontini, porque me quería comprar una casa y lo quería firmar digitalmente, lo que tenía que hacer era sacar otra firma. Bueno, como la verdad que es un poco incómodo, y o sea, como verán, es todo un tema que funciona, pero que está en etapa de elaboración y demás. En este momento se está haciendo muy común, suponete un poder, vamos a una escritura que es un negocio jurídico simple, como puede ser el otorgamiento de un poder, de un mandato. Entonces lo hago por escritura pública y las partes físicamente, en papel, porque yo no tengo papeles no tengo papel digital para poder hacer el original de la escritura pública. Un folio, nosotros lo llamamos. Entonces lo que hago es hacer el folio, hacer la escritura físicamente, la digitalizo, ¿sí? Y lo que hago es convertirla en digital, porque lo que se llama primera copia o primer testimonio, que es lo que funciona en el mundo jurídico, porque las escrituras quedan resguardadas en el protocolo del escribano, lo hago digitalmente. O sea, al escanearlo, lo digitalizo, pasa a ser un documento digitalizado, le pongo originalmente un folio, que lo adquiero en una plataforma que tiene el Colegio de Escribanos, y lo convierto en un testimonio digital, primera copia o primer testimonio digital. Y eso es digital. Aunque el original sea físico, esto es digital. Y entonces, para que pueda ser utilizado, yo lo mando digitalmente, o sea, lo hago circular a través todo de medios electrónicos. O sea, o lo mando por WhatsApp, o lo mando por mail, o por la plataforma o la aplicación que quiera, en definitiva. Y puede ser utilizado por otro escribano digitalmente también. Eso todavía nos seguimos, uy, qué modernos, cuando en definitiva hacemos eso. Y lo peor de todo es cuando hay escribanos que no te los quieren aceptar. No, ¿qué es eso? No, mándemelo por correo físicamente. Con lo cual yo la otra vez a un escribano de una localidad del interior de Corrientes, que necesitaba urgente el poder, le digo, ya lo tengo hecho, ya se lo mando, escribano. ¿Cómo me lo manda? Sí, hago un testimonio digital y se lo mando. O sea, en media hora lo tiene. Ah, no. ¿Y eso vale? Sí, escribano, vale por todo lo que dice el Código Civil. No, querida, mira, hace una cosa. Imprimilo, firmalo, metele folio, metelo en un sobre y mándamelo. Pero le tarda 5 días, porque como no es corriente, en medio de la pandemia le tarda como 5 días. No importa que esperen. Media hora, 5 días. Esa es la diferencia. Bueno, perdón esta lata, pero yo quiero que ustedes sepan que existan cosas. Todo lo que entra al registro tiene que ser rodado. No hay inscripción de oficio. Siempre tiene que ser instancia de parte. ¿Por qué? Porque en sociedades sofisticadas el registro no se entera de todas las transmisiones, constituciones, extinciones de derechos reales que se pueden estar produciendo o que se producen, o de los oficios sobre medidas cautelares que pueda emitir un juzgado. Entonces,
por más que se entere por chusmerío, necesita que para lo que entra al registro sea solicitada su inscripción, que se llama rogación. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la inscripción? El autorizante del documento o que tenga un interés legítimo, en definitiva, en asegurar. Estas rogaciones pueden ser verbales o escritas, y las escritas pueden ser no formales o formales. En nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema, en la provincia de Buenos Aires, escrito y formal. Todos los documentos a inscribir entran dentro de esto que se llama, como el nombre lo dice, carátula rogatoria. Y además, fíjense que dice, el director provincial del registro de la propiedad ruega a usted sirva disponer la inscripción o anotación de la documentación que integra esta carátula. O sea, es como que fuera un escrito, que nosotros, una notita donde le diríamos esto, pero que ya está determinado cómo es el formato, ¿sí? Y además hay que llenar de determinada forma cada uno de estos casilleros. Si no se hace esto, si el instrumento que nosotros queramos inscribir no cumplimos con este principio de esta formalidad de la rogación, es como que se considera que no entró a ser inscripto. ¿Sí? Por eso les digo que es una rogación escrita y formal, más bien formalísima. En este momento, para los documentos judiciales, desde el año 2019 y modificado a fines del 2020, existe una forma de rogación digitalizado. O sea, los oficios judiciales, los del inciso 2 del artículo 2 de la 17801, pueden entrar al registro de la propiedad. La rogación de su inscripción se realiza de manera digital, cumpliendo también con una serie de formalidades que ha marcado el registro de cómo tienen que ser cumplidas, pero no entran en soporte papel, sino que son enviadas directamente por los abogados o por el juzgado al registro de la propiedad. La inscripción de los títulos que portan la constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles, por el momento todavía se hace en soporte papel, cumpliendo con este requisito. Esto es como una carpeta grandota donde metemos adentro los títulos, cumpliendo con el requisito del Senado de la carátula rogatoria. Pero las judiciales no más. Los oficios judiciales entran digitalmente. Me parece, y dicen que antes de que termine el 2021, las inscripciones de títulos también se van a hacer digitalmente. No va a ser necesario cumplir con esta formalidad de que sea escrito y introducirla por escrito, porque no nos queda otra que mandarla, aparte de que mandarla a La Plata, no se puede hacer la rogación en las delegaciones, sino que tiene que realmente mandarse a La Plata. Lo cual en este momento es como incómodo y lento. Uno de los principios que vimos que estaban enumerados, además de este de rogación, es el principio de especialidad. Dijimos que de acuerdo a la técnica de registración, la cabeza de la registración es el inmueble, con lo cual lo que se hace es crearle a cada inmueble una matrícula. O sea, todos los inmuebles tienen que estar previamente matriculados, dice la ley. Y en la provincia de Buenos Aires, casi el 98% de los inmuebles existentes está matriculado. Entonces, lo que te van diciendo estos artículos, el 10, el 11, el 12, el 13 de la ley, es que justamente cada inmueble tiene un folio especial. Y cada folio, con respecto al inmueble y con respecto a las personas, tiene que cumplir con estos requisitos que están aquí enumerados. Vamos a ver esta es una matrícula. Es una foto un poco fea, pero para que vean que esto es un cartón amarillo, medio gruesito, más o menos de este tamaño, que está dividido de esta forma. Aquí lo que nosotros tenemos en esta primera parte es la descripción del inmueble. Aquí lo que tenemos es el número de matrícula o el número de inscripción del inmueble. Esto es la designación
física del inmueble, que es la nomenclatura catastral. La provincia está dividida en partidos, los partidos están divididos en circunscripciones, las circunscripciones en secciones, las secciones en chacras o manzanas y las manzanas en parcelas. Esto es la designación de un inmueble. Que yo digo que viva en la calle Paunero 2570, eso es como si dijeran, ahí vive la gorda, ¿sí? Ahí vive la negra. Ahí vive la Colo. Es más o menos, es el, como si no les digo que es el seudónimo, pero más o menos. Yo lo que en realidad, claro, lo que pasa es que es mucho más fácil decir Paunero 2570 que decir yo vivo en un inmueble que se encuentra construido en el Partido General Porredón, circunscripción sexta, sección H, manzana 728B, parcela 5. Y si además viviera en un edificio, en un departamento, sería unidad funcional 28. Pónganle. Claro. Pero jurídicamente la definición del inmueble es esta, es la nomenclatura catastral. ¿No? Si ustedes van a embargar un inmueble, no pueden decirle que quieren embargar el inmueble de Paunero 2570. Tienen que darle a la nomenclatura catastral el número de inscripción, o sea, el número de matrícula en el registro. En la matrícula, esta es la descripción del inmueble. Un lote de terreno ubicado en tal lado que mide tanto por tanto con tal superficie. Y luego, esta segunda parte de la matrícula son las columnas, en donde en esta primera columna está la titularidad de dominio. Aquí están las proporciones. Si es dueño de un 100%, si es un condominio, entonces va a ser dueño de un medio, o de un cuarto, o de un tercio. En esta segunda columna principal, lo que aquí constan son los gravámenes, restricciones e interdicciones. Aquí van a estar anotados todos los derechos reales sobre cosa ajena, usufructo, uso, habitación, servidumbres, todos los derechos reales de garantía, ¿sí? Sobre inmuebles, hipoteca y anticresis. Aquí en esta columna se va a anotar las cancelaciones de estos derechos reales o gravámenes. Siempre recuerden que los derechos reales sobre cosa ajena también son considerados una carga sobre el dominio, por eso están aquí como gravámenes, igual que los derechos reales de garantía. Y aquí también se van a anotar las medidas cautelares que estén pesando sobre el inmueble, embargos, anotaciones de litis, prohibiciones de innovar. En esta columna se anotan entonces las cancelaciones de todos estos gravámenes, restricciones o interdicciones. Extinciones de usufructo, de uso, cancelaciones de hipoteca, levantamientos de embargo, de otras medidas cautelares. Y aquí, en esta última columna, se va a anotar por el sistema, para cumplir con el principio de prioridad, los certificados, que es la forma de acceso a las constancias registrales que tiene un efecto jurídico muy especial, que ahora vamos a ver, las certificaciones que se otorguen para realizar un acto jurídico sobre este inmueble. Esto es una matrícula. Aquí hay otra matrícula que cumple con el mismo principio. Aquí en esta lo que tenemos son más transmisiones de dominio. Este le vendió a este y este le transmitió a este. Y aquí tenemos anotado que se expidió, en definitiva, un certificado para realizar un acto jurídico sobre este inmueble. Ahora bien, me interesa. El principio de publicidad, entonces, como yo llego al registro, hay dos formas principales, me dice la ley, que es a través de la solicitud de un informe o de un certificado. El informe lo que hace es dar una foto actual de esa matrícula que estábamos viendo. Hoy, en este instante, en este segundo, la situación jurídica del inmueble es esta. No te aseguro que dentro de un minuto cambie. ¿Sí? Entonces el informe no produce ningún efecto, ahora vamos a ver cuál es el de la reserva de prioridad, no tiene plazo de vigencia, no garantiza la inmutabilidad de los actos, entonces no produce efectos, puede ser solicitada obviamente por escribanos o abogados o martilleros, porque hay personas. El registro es público para el que tenga un interés.
el que tenga el interés legítimo de obtener la información del estado jurídico del inmueble. Pero hay personas que por la profesión que ejercen, la ley los considera que están como naturalmente legitimados para solicitar o informes o certificados. No todos pueden pedir exactamente lo mismo, porque los certificados van a poder ser solicitados cuando se está preparando un negocio jurídico sobre un inmueble. Entonces, los que pueden pedir un certificado van a poder ser funcionarios que están legitimados a su vez para otorgar el negocio jurídico que signifique la transmisión, constitución o extinción de un derecho real sobre ese inmueble. Entonces están legitimados para pedir certificados los escribanos y los jueces. Los informes, como no producen ningún efecto, pueden solicitarlo las otras profesiones que están legitimadas naturalmente para poder conocer las constancias registrales, que son los abogados y los martilleros. También los jueces y también los escribanos pueden solicitar informes. Lo que ocurre es que ustedes tienen que saber muy bien que no es lo mismo un informe que un certificado. El certificado, como les dije, es el que se solicita cuando se está preparando un negocio jurídico que va a significar la constitución, modificación o inclusive extinción en algunos casos de un derecho real. Entonces, como efecto principal, lo que tiene es que produce un bloqueo o cierre registral en virtud de que su expedición significa una reserva de prioridad o de primer lugar. El principio de prioridad es otro principio que rige todo el sistema registral y todo el sistema de derechos reales, que significa primero en el tiempo, mejor en el derecho. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Entonces, cuando yo soy la primera que llega al registro a decirle, hola, buen día, mire, yo que soy escribana voy a tener que hacer una transferencia de dominio sobre este inmueble. Ah, me dice el registro, usted es la primera que me llega a decir esto. Ah, qué bueno. Entonces, como usted es la primera que llega a decirme esto, yo le guardo este primer lugar que usted me está diciendo que va a autorizar sobre la transferencia de dominio de un inmueble. Pero ojo, este reserva que yo le hago de prioridad tiene un plazo y va a caducar cuando se vence ese plazo. ¿Sí? Ahora, yo le garantizo que durante ese plazo, lo que yo le estoy informando de la afectación jurídica del inmueble no se va a modificar. No va a tener ninguna modificación. El registro se cierra, se bloquea, porque usted fue el primero que llegó a decirme voy a transmitir el dominio de este inmueble. O sea, estoy cumpliendo con el principio de prioridad, ¿no? En un primer lugar, la prioridad, como les dije, es primero en el tiempo, primero en el derecho, ¿sí? La prioridad se va registrando por la medida que van llegando. Si yo tengo por ejemplo, lo que ustedes han estudiado o están estudiando o tuvieron que estudiar, o me imagino que ya lo habrán visto, es el sistema de rango de una hipoteca. La hipoteca tengo primero, segundo, tercero. ¿Y de qué va a depender eso? De que si es la primera, de si es la segunda, si es la tercera. Si entran 3 hipotecas sobre un inmueble, la que va a tener el primer rango va a ser la que se inscribió primero. ¿Sí? Ahora bien, resulta que nuestro sistema, esto es un sistema absolutamente creado en la Argentina, rige lo que se llama la reserva, dentro de la prioridad y de la conjugación del principio de publicidad con el principio de prioridad, el sistema de reserva de prioridad. Que está basado en esto. Este sistema, creado por el sistema registral argentino, ya existía antes del decreto 801, por los registros provinciales ya lo habían puesto en práctica, y entonces la ley de 1801 lo que hace es darle ese basamento jurídico final para todo el país. Entre lo que es la seguridad jurídica estática y la seguridad jurídica dinámica, o sea, entre proteger a una persona
que era un acreedor de alguien que es dueño de un inmueble, que no tenía ningún privilegio para el cobro, porque era un acreedor simplemente quirografario. Y el movimiento económico que significa que alguien invierta en un inmueble a través de la constitución de un derecho real, ya sea dominio, la transferencia o constituya un usufructo, un uso, una habitación, o quiera garantizar alguno de todos sus créditos con un derecho real de hipoteca, el Estado, el legislador, eligió proteger la dinámica, proteger a esta persona que va a invertir y va a poner en movimiento toda la maquinaria económica que genera la transmisión de derechos reales. Entonces no protejo al acreedor que no se preocupó demasiado en garantizar su crédito rápidamente, sino que protejo al que va a invertir en un negocio jurídico. Entonces, el que llega primero va a tener prioridad. O sea, si llega primero el acreedor y embarga, va a tener prioridad sobre cuando se quiera, porque decir, no, mirá, si vos querés comprar este inmueble o si vos querés vender este inmueble, de acuerdo con cómo lo mires, tenés que solucionarme el embargo. Pero si cuando yo llego, el supuesto acreedor del dueño no hizo nada, no se preocupó, no embargó, no inició nada, entonces protejo el negocio jurídico que está en marcha. Eso es la filosofía que subyace debajo de este sistema de reserva de prioridad, que es algo que siempre ha existido o ha primado en el espíritu de los doctrinarios y juristas argentinos. El famoso 1051 viejo, que es el de las acciones reivindicatorias, el tercero en el oso de buena fe, y todo eso también es el resultado de poner en marcha la seguridad dinámica y no la seguridad jurídica, ¿sí? Y entonces, ¿cómo se plasma eso? Se plasma en esto. El artículo 23 de la ley me dice que ningún escribano o funcionario público va a poder autorizar un documento que transmita, constituya, modifique o extinga derechos reales sobre inmuebles, primero si no tengo la escritura anterior, o sea, el título inscrito a la vista. Ok. Y además tengo que pedir una certificación al registro de la propiedad. Necesito una certificación expedida, me dice el artículo 23, a tal fin. Se piden dos certificaciones, una sobre el inmueble y otra sobre la persona. Sobre el inmueble es lo que se llama un certificado de dominio, que no es un informe, es un certificado de dominio. Porque el certificado de dominio es el que me da ese bloqueo, ese cierre, esa seguridad de que como fui la primera que llegó, me trae como consecuencia que no se va a modificar el estado jurídico del inmueble. Hay una inmutabilidad del estado jurídico del inmueble, ¿sí? Fíjense que el artículo 25 me dice que el registro va a tomar nota, que era esa última columnita que habíamos visto, y no va a dar otra certificación sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, ¿sí? Sin la advertencia de que, ojo, cuidado, que yo ya tengo, hay uno que llegó antes que vos, para transmitir, por ejemplo, por venta, el derecho real, ¿sí? Esto es lo que significa esto. Entonces, aquí humildemente les hice cómo es cómo juega en definitiva este sistema, que juega de esta forma. Yo solicito un certificado. Cuidado con esto, doctores, abogados. Cuando el plazo de validez de un certificado, que va a ser de 15, 25 o 30 días, que dice el artículo 24, que es el plazo de validez de los certificados que va a depender de la notaría asiento de registro, o sea, o del funcionario que solicita el certificado. Si el funcionario está en el lugar donde está el asiento del registro, a la oficina de asiento, piensen que es una ley del año 68, donde está la oficina que es asiento del registro, entonces lo que tienen es 15 días de validez. En la provincia de Buenos Aires, en La Plata, nada más. Todas las demás que estamos fuera
de la ciudad del centro de registro tenemos 25 días de validez de los certificados. Y los que son afuera de la provincia tienen 30 días de validez. Entonces, ¿qué pasa? Yo solicito un certificado, mi registro está en la ciudad de Mar del Plata, Partido General Porredón, tengo 25 días de validez. ¿Contados desde cuándo? Contados desde el día que solicité el certificado, no desde el día que se expidió, no desde el día que yo lo tengo físicamente en la mano. Porque la ley registral hace una ficción jurídica de que el día en que se solicitó es el día en que se expidió. Justamente por el tema del principio de prioridad. Porque lo único seguro cuando yo solicito un certificado es cuando lo metí. ¿No? Porque cuando yo lo meto, lo que hacen es ponerme ahora, lo que se pone, bueno, ahora se hace digitalmente, pero cuando todavía se hacía en soporte papel, te ponían una oblea con un código de barras donde lo que te marcaba era día, hora, minuto y segundo en que se presentaba. Hoy que se hace digitalmente, esa oblea es como que se pone en forma virtual y que te da el día, la hora, el minuto, el segundo y la décima de segundo en la que se presenta. Porque eso es lo cierto, porque si un segundo después entra otro certificado, yo llegué primero. Entonces tengo esa prioridad. Por eso se hizo la ficción de que ese momento en el que yo lo presento es el mismo momento en que me lo expiden. Porque si yo lo largo en la expedición, y bueno, qué sé yo, a mí me lo agarraba un empleado que era más rápido y me lo sacaban antes que a Anabela, que el que le había agarrado uno que era más lento. Porque antes charlaba, tomaba mate y cosas por el estilo y después se ponía a laburar. Con lo cual te iba a crear una injusticia en la expedición. Por eso se puso la entrada. Y cuidado, que entonces nosotros estamos muy acostumbrados a que los tiempos en el derecho los contamos desde la 0 hora del día siguiente en que presentamos algo. A nosotros nos llega, yo sé que la mayoría todavía no dio procesal y que no dieron la práctica, cosa que todavía sigo pidiéndome que es un horror. A nosotros nos notifican hoy una demanda. Y tenemos 15 días para contestarla. ¿Cuándo contamos el día 1? Mañana, 22. Es así. Yo hoy, suponete, cuando alguien es mayor de edad, y si hoy es mi cumpleaños, yo soy mayor de edad desde las 0 hora de mañana. Bueno, acá no. Acá resulta que los tiempos de contar, la forma de contar los tiempos en el derecho, en la expedición de un registro, se modifican. Y lo que yo hago es contar como primer día el día que lo metí. Si yo hoy presento un certificado, el primer día de validez del certificado es hoy, 21 de junio. ¿Sí? No mañana 22. Hoy, 21 de junio. Hoy es el día 1. Y tengo 25 días se me produjo la reserva de prioridad y tengo 25 días de bloqueo o cierre registral. Todas las medidas cautelares que iban a entrar o que quieren entrar o certificados que quieran entrar no se inscriben, quedan como una especie de stand, o sea, se inscriben, pero para que surtan validez quedan con una especie de stand-by, esperando a qué? Esperando a ver si se produce lo que tiene que producirse en el plazo de validez del certificado. En mi caso, como notaria de General Porredón, 25 días. En ese plazo lo que yo tengo que hacer es otorgar la escritura para lo que lo solicité. Por eso en el registro se pone de que hay expedido un certificado para que todos sepan y además sepan para qué. Para venta, para donación, para permuta. ¿Para qué lo pediste? Porque el que llega y se entera tiene que saber que está expedido, para quién está expedido, o sea, para qué registro notarial o para qué juzgado y para qué está solicitado. Y en ese plazo lo que tiene que hacer es otorgarse el acto por el cual se solicitó el certificado. ¿Por qué en ese plazo? Porque ese es el plazo donde el registro está cerrado y se me asegura la inmutabilidad, se me asegura el bloqueo, se me asegura que nada entra. Entonces yo, súper segura de que nada me va a modificar, que yo veía que Juan era el dueño, de que no tenía hipotecas, de que no tenía embargos, ¿sí? De que no había ningún certificado expedido, eso es lo que no me cambia.
de que esa persona sigue siendo el dueño, de que no tiene una hipoteca, de que no tiene un embargo, de que no tiene un usufructo, de que no tiene ningún gravamen que le impida disponer del inmueble. Entonces, con ese inmueble, en esas condiciones, yo puedo hacer el negocio jurídico, hacer la compraventa, hacer la donación, hacer la permuta o hacer para lo que lo solicité. Entonces otorgo la escritura. Y aquí comienza a jugar otro principio que es también exclusivamente argentino y que es el que viene a completar este sistema del bloqueo o cierre registral, que es el principio de retroprioridad o prioridad indirecta. Entonces yo en ese plazo del registro cerrado lo que hago es otorgar la escritura, o sea, hago el acto de compraventa. Entonces, ¿qué me dice? ¿Usted qué tendría que hacer para que le siga cerrado el registro? Bueno, yo me tendría que firmar la escritura rápidamente, sacar la primera copia o primer testimonio, que es lo que se manda a inscribir, me subo al auto y me voy rapidísimo, hago todas las escrituras a las 7:30 de la mañana y me voy rapidísimo a La Plata y lo inscribo, porque es el día que otorgué la escritura y que estaba cerrado el registro. Pero como lo que pasa es que cuando uno firma una escritura, no es que ya terminó el trabajo del escribano. La escritura se firma por la mitad del trabajo. O sea, si yo empiezo diciendo que todo comienza cuando la gente me va a ver y me dice que uno quiere vender y otro comprar, hasta cuando le entrego la escritura, es todo un proceso que el otorgamiento de la escritura, del acto jurídico, del negocio jurídico, está más o menos por la mitad. Porque yo a partir de ahí tengo que pagar una serie de tasas y de cumplir con una serie de requisitos, todo de tipo administrativo, jurídico, formales y demás, hasta que llego con la escritura, venga a buscarla. ¿Sí? Entonces, para que yo pueda completar con todos esos trámites y llegar dentro del plazo en que el registro está cerrado o bloqueado, porque ¿qué me pasa? Yo puedo otorgar la escritura el día 1 de validez del certificado o el día 25 de validez del certificado. Si yo lo otorgo por la mitad, como acá, y por ahí podía agarrarme el auto y llegar a La Plata más o menos tranquila. Pero si yo lo otorgué el día 25 de validez del certificado, no voy a llegar. Entonces, ¿qué me dicen los legisladores? Bueno, ningún problema, no se queje. No va a tener que subirse e irse corriendo a La Plata. Yo le doy un plazo de 45 días, contados a partir del día de la firma de la escritura. Siempre estos plazos son días corridos, ¿eh? Tanto los 25 de validez como estos 45 son días corridos. No importa que sea sábado, domingo, feriado, lo que fuera. Usted en este plazo lo que hace es inscribir la escritura. Usted tiene, está en el artículo 5 de la ley, usted tiene 45 días contados a partir del día del otorgamiento de la escritura para llegar al registro. Si usted llega dentro de ese plazo de 45 días, se hace la ficción jurídica de que usted la inscribió el día que lo otorgó. Si usted no llega en ese plazo, todas estas cosas que estaban acá esperando entran. Usted perdió la prioridad. Cuando se cumple, cuando perdió la prioridad por dos motivos, puede perderla. Cuando otorga la escritura fuera del plazo de validez del certificado o cuando a pesar de haber otorgado la escritura dentro del plazo de validez del certificado, no llega dentro de los 45 días del otorgamiento de la misma a inscribirla. O sea, lo puede perder por dos motivos a esa reserva de prioridad con el efecto del bloqueo o cierre registral. Por eso, si cumplo con esta inscripción dentro de los plazos de los 45 días, es como si lo hubiera inscrito el mismo día que lo otorgué, eligieron ese día, donde el registro estaba cerrado o bloqueado y no se iba a modificar nunca la situación jurídica del inmueble. ¿Entendieron? Preguntas. Profesora, Yo sé que este tema es complejo de entender, ¿eh? Esto es muy gracioso. Cuando yo estudiaba estos temas, mi padre, que era escribano, me lo explicó.
Y yo fui haciendo un cuadrito a medida que me lo explicaba, que fue un cuadrito como este, que es el que yo hice para explicarle a mis compañeros, ¿sí? A mis amigos, actuales, en su gran mayoría, profesores que ustedes conocen y han tenido. Y ese cuadrito, eso ocurrió hace casi 30 años. Y ese cuadrito lo sigo usando. No encontraste este momento un cuadrito mejor. Si alguien me lo hace, lo adopto. Pero quiero tener la seguridad de que hayan entendido cómo funciona este sistema. Porque para ustedes es importantísimo saber cómo funciona este sistema. Porque si ustedes van a embargar, no pueden mandar el oficio y quedarse tranquilos porque les viene inscrito. Tienen que fijarse si no había un certificado pedido, expedido antes de que entrara el embargo. Porque nadie le va a decir, ojo doctor, hay un certificado pedido. No, nadie se los va a informar. Son ustedes los que tienen que saber leer esta matrícula, ¿sí? Y esta matrícula y darse cuenta de que acá no hay un certificado que esté expedido y que esté cumpliendo todos estos plazos y que entonces va a desplazar el embargo. Ustedes se quedaron muy felices pensando que estaba inscrito. ¿Sí? Cuidado. Preguntas. Sí, profesora. A ver si entendí. Al momento de que nosotros hacemos el pedido de certificado, tenemos 25 días. Una Sí, vez que otorgamos la escritura pública hasta la inscripción en el registro, tenemos 45 días. O sea, yo sumo, en todo caso, los 25 más los 45. exactamente. Fíjate que yo no lo Bien, leí a si yo tuve, por propósito. ejemplo, 10 El días, artículo tuve 10 días. 25 me dice, no se dará otra certificación sobre el mismo inmueble dentro del plazo de su vigencia, más el plazo que se refiere al artículo 5. El Perfecto. plazo que se refiere al artículo Durante 5 es esto. Es ese el plazo periodo para la tengo este inscripción. bloqueo. Y Tengo me este sigue bloqueo el donde no bloqueo. entran ni medidas Exacto. Usted cautelares. abogado, cuando lo vea, tiene que decir, bueno, a ver, este certificado tiene como fecha de entrada, no sé, el 1 de junio. Entonces empiezo bueno, voy a contar 25. Siempre recuerden, 1 de junio, primer día el primero. 1, 2, 3, 4 y así llego. Porque van a llegar al 24. Y desde el 24 que contar 45 más. ¿Sí? Para ver si les va a entrar o no les va a entrar. Porque claro, porque nadie sabe si ese certificado se usó o no se usó. Si se otorgó o no se otorgó. Cuando todo se inscriba digitalmente, cuando todo sea muy digital, posiblemente haya modificaciones de esto. Este es un sistema que parece complejo, en realidad no es tan complejo cuando uno entra en la dinámica del sistema, y tampoco es injusto, porque volvemos a la misma filosofía de la reserva. Lo que está haciendo es protegiendo al que invirtió en un inmueble, ¿sí? Que generalmente significa una inversión económica importante, y porque eso sirve para poner en movimiento toda la rueda de la dinámica económica de un inmueble. Porque las transferencias del inmueble, los negocios jurídicos sobre los inmuebles, son lo que pone en marcha, una de las cosas que pone en marcha la rueda económica de un inmueble por el valor que tenga. Entonces, esa es la elección que en definitiva se ha hecho. Y de esta forma estás protegiendo al que adquiere, y lo estás protegiendo de la misma manera al que compra un campo de 2.000 hectáreas o al que compra un terreno de $5.000. ¿Sí? O sea, es un sistema absolutamente transparente y absolutamente igualitario. Y estás protegiendo la inversión que vos haces en el futuro. Está comprobado que todas las personas lo que desean es tener una vivienda o un lugar donde hacer la vivienda. Y además, generalmente la gente invierte a efectos de que eso se quede en su familia, se quede en sus hijos, se quede en sus nietos, ¿sí? Y son inversiones de resguardo, inversiones en países con tanta inestabilidad económica como el nuestro,
en el fondo, más que los dólares, lo que te termina resguardando es si tenés inmuebles. Es en definitiva así. No me voy a poner a hacer consideraciones económicas, y menos en este momento. Imagínense lo que significa para un profesor de reales ciertas palabras que están dando vueltas por el mundo sobre lo que significa el derecho de propiedad. Es muy descorazonador. Yo siempre he pensado que la propiedad tiene una función social esencial e inescindible, pero de ahí a decirme que es un derecho secundario, hay un gran trecho. Pero olvidemos, ¿no? Y vayamos a esto. ¿Otras preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de que yo otorgue la escritura y no la llegue a inscribir en esos 45 días, ¿nada me impide a mí volver a pedir la prioridad? No, lo que ocurre es que la prioridad se pide cuando vos todavía no has otorgado el acto. Entonces, si vos solicitaste una certificación y utilizaste esa reserva de prioridad y ya la usaste, ya hiciste la escritura, ¿sí? Entonces tenés que llegar en los plazos de esa primera reserva de prioridad que hiciste. No podés pedir una segunda. Si no llegás en los 45 días, perdiste. Si había algo esperando, o sea, perdiste la reserva de prioridad, lo lamento. O sea, vos, escribano, hacete cargo de porque esto es responsabilidad del escribano. Esto es responsabilidad del escribano. Profe, Sí, una consulta. El certificado se pide para ese negocio jurídico, ¿no? Se anotan las Exactamente. partes. exactamente. Yo cuando solicito tengo que poner para qué lo pido, ¿no? Y en general es una discusión entre la doctrina registralista, pero si yo lo pido para venta, no lo puedo usar para usufructo. Porque la noticia que yo le doy al tercero, que va y mira las constancias registrales, de que había pedido un certificado, suponete, vamos a otro que es peor, yo pido un certificado para usufructo. Y después, no, pero ahora lo voy a vender. No es lo mismo. Porque si yo pido un certificado para constituir un usufructo, el acreedor que fue y averiguó sabe que yo me quedo como nudo propietario. No que voy a transferir el dominio y me voy a quedar sin nada. Entonces, por eso se dice que para el acto hay que solicitarlo, porque para que haya realmente una verdadera publicidad correcta de lo que está ocurriendo para el tercero, porque ese es el fin de la publicidad. Que el tercero tenga, la persona que tenga un interés y entra en las constancias registrales, tenga un conocimiento, pueda lograr un conocimiento acabado. Yo le doy la cognoscibilidad y él, cuando me solicita las constancias, ahí tiene el conocimiento acabado. Y yo no le puedo decir, y pidieron para hacer algo, no sé muy bien qué, pero, ¿no? Ojo, que hay cosas que no producen reserva de prioridad. Hay actos sobre los inmuebles que no producen reserva de prioridad. Si yo voy a otorgar una escritura de reglamento de propiedad horizontal, como yo no pierdo el dominio, sino que lo que hago es modificar el dominio, lo único que voy a hacer, no voy a transferir unidades resultantes, sino que lo único que voy a hacer es afectar la propiedad horizontal. Ese acto jurídico, yo ahí lo que pido es un informe de dominio, no un certificado. Porque el informe porque tengo que saber si está a nombre de esa persona, si el inmueble inscripto tiene las mismas medidas que tengo yo, pero no va a producir una mutación real de cambio de titular o de desmembramiento o de garantía, ¿sí? Sino que es solamente un cambio jurídico del inmueble. Y decir, bueno, ahora salí de un inmueble que pueda ser objeto de un derecho de dominio para pasar a un inmueble que puede ser objeto también del derecho real de propiedad horizontal, ¿sí? O sea, cuando yo hago la famosa escritura de reglamento, que lo que me produce, acuérdense, es el estado de propiedad horizontal, no el nacimiento del derecho real. Entonces, para hacer eso, si es solamente eso, no es un certificado, sino que es un informe de dominio. O sea, yo lo que tengo que pedir el certificado es cuando voy a hacer actos jurídicos que signifiquen mutaciones o cambios reales, se dice. O sea, transmisión, constitución, extinción de derecho real sobre inmueble.
Entonces es lo mismo si el escribano inscribe en el día 5 o 10 que en el 42. O sea, digamos, el negocio Totalmente, jurídico ya totalmente. está Yo tengo que protegido. llegar dentro del plazo de 45 días. 45 días es el... espero que voy a... Quiero compartirles otra cosa. Esperen que voy a... Que no lo abrí. No, pensé que lo tenía acá. Les quería mostrar un... Les quería mostrar... Porque hoy la publicidad se cumple a través de los principios registrales. Bueno, totalmente perdida. Ya está, disculpen. En este momento, la solicitud de los certificados se realiza de manera digital. Todos, inclusive abogados, podemos tener una clave de acceso al registro de la propiedad y pedimos informes o certificados a través de la página directamente. Y nos son despachados también digitalmente, o sea, nos lo despachan a través de la página, con firma digital. O sea, en este momento toda la publicidad, tanto de informes como de certificados, en el registro de la propiedad inmueble de la provincia se hace digitalmente. Entonces, espera. Vamos a hacer una cosita. Ya estoy, ¿eh? ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla, sí o no? Sí, Díganme. No, No, yo no, no. Bien. no, sí. solo No, usted. la estamos viendo, yo lo estoy viendo a usted, no la pantalla, disculpe. ¿Ahora sí? No, ¿No? Tendrían que estar... ahora, Así ahora se sí. ve. Sí, sí, Ah, ahora sí. esta es la página del registro de la propiedad inmueble de la provincia. Ustedes entran con su nombre de usuario y contraseña, se van publicidad. Estas son todas las publicidades que ustedes pueden solicitar. Dijimos que teníamos dos: certificados de dominio sobre inmuebles, certificado de anotaciones personales, que es todas las medidas cautelares como las inhibiciones que pueden no permitir. Entonces fíjense que yo puedo pedir certificados o informes. ¿Sí? Fíjense, son formularios aparentemente distintos. Lo que pasa es que tienen distinto número porque desde el vamos ya tenemos de que va a producir, pueden ser simples o urgentes, eso depende de lo que paguemos de sellado. Entonces, esto, así, vamos llenando todos los campos y así solicitamos en este caso este es el formulario para un certificado de dominio de inmueble matriculado. Entonces, lo que yo que tengo que ver, fíjense, es qué tipo de acto voy a otorgar. El primero siempre es compraventa de nueva propiedad, aceptación de compra. Bueno, en este caso son todas una serie de transacciones o negocios jurídicos que yo puedo realizar sobre el inmueble y que tengo que anoticiar, en definitiva, para qué es que lo estoy solicitando, ¿no? Y acá, si yo pongo compraventa, bueno, es el mismo. El motivo va a ser, obviamente, acá también el mismo, compraventa.
y tengo que poner el partido del inmueble, del inmueble, la matrícula, esto es el número de inscripción que si fuera la matrícula, esa famosa nomenclatura catastral que les había dicho, la designación, quién es el titular, o, si quiero meter las observaciones, y ya lo quiero confirmar digital y hago tuc y lo envío y ya está. Lo que tengo que tener acá, que en este momento no me alcanza, yo por ejemplo ahora tendría que cargar créditos. Vos lo que tenés que hacer es generar una boleta inclusive lo haces a través de pago electrónico, no tenés ni que moverte y se cargan créditos que son lo que vos utilizás para pedir en definitiva las publicidades. Y después, cuando... Vamos a irme más atrás. Yo acá le voy a decir, consulta de trámite web. ¿Qué certificados tengo expedidos? Si ya están expedidos. Ay, mira qué suerte. Algo que necesitaba que esté esta. Estos, por ejemplo, trámites que yo pedí desde X fecha a X otra. Y ahí lo abro. ¿Ves? Ya está despachado. Entonces, ahí lo que hago es un PDF que se me genera. Y acá está. ¿Ven? Acá está. Yo solicité el 21 de mayo. Ya lo tengo ya lo tengo vencido este certificado, si nos ponemos a contar. Un informe pero este es un informe de dominio. Yo solicité un informe de dominio con fecha 21 de mayo, ¿no? Sobre confirma digital, este es mi número de carnet, mi registro, todo, inscripción de dominio tal, la nomenclatura del inmueble, quién es la titular de dominio. Ven, esta es la firma digital del funcionario del registro, lo cual significa que está firmado digitalmente, lo cual lo ha convertido en un instrumento público. Esto es un instrumento público digital, lo que ustedes están viendo. ¿Sí? Este sería el anverso. Profe, disculpe, pero no vemos el PDF, no, No lo estamos por lo menos viendo. yo no aparece. No ven el PDF. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien. Ahora sí. Entonces les decía, ¿ven? Esto es un informe de dominio, de inmueble matriculado, todos los datos del que lo pidió, la inscripción de dominio, la nomenclatura del inmueble, no me dice el domicilio, sino la nomenclatura, el titular de dominio que nosotros habíamos solicitado. Acá les decía, esta es la firma digital del funcionario del registro, que acá consta que lo firmó digitalmente, y lo que les decía, esto que ustedes están viendo es un instrumento digital, con firma digital. Y esta es la matrícula del inmueble. Aquí yo tengo, entonces ven, el número de inscripción, en este caso esta matrícula es de la localidad de Las Flores, provincia de Buenos Aires, esta es la designación catastral. ¿Ves? Las Flores 58 es el partido, catastro, primera, sección D, quinta 41, manzana 41B, parcela 7B. Es un lote de terreno en la ciudad de Las Flores, toda la descripción del inmueble. Esta descripción a mí me tiene que coincidir con la que yo tengo en la escritura, si voy a otorgar una escritura. ¿Quién es el titular de dominio? Y aquí me viene la historia del inmueble, ¿sí? Fíjense que este inmueble nunca tuvo un grabado de interdicción, consecuencia nunca tuvo una cancelación. Y fíjense una cosa, este informe que yo solicité acá no está anotado. Esto es un certificado que se expidió en el año 2001 para venta, el registro 2 del partido 58, que me tengo que fijar, el partido 58 es Las Flores, General Porredones 45. ¿Sí? Venta, esto. Ahora, yo como pedí un informe, acá no se anota, porque no tiene ninguna consecuencia jurídica, no es un certificado. Y acá tengo toda la historia jurídica del inmueble, desde el año 70 en adelante. En el año 70 era de estos cónyuges, no, de estos señores, que eran condóminos, mitad y mitad. Después se lo vendieron a estos cónyuges, que también eran condóminos, mitad y mitad. Y fíjense lo que hablábamos del principio de inscripción. ¿Qué es lo que a mí me interesa fijarme? ¿Cómo es el inmueble?
Y después lo único que pongo es, como son dominios normales, los datos de los titulares y los datos de la escritura. Fue una escritura de compraventa de fecha 3 del 12 del año 69 ante el escribano Víctor Murga del registro 58, que fue inscrita el 2 de enero del 70. En esta también lo mismo, compró esta gente con estos datos, ¿sí? Esto además de inscribir la compraventa, inscribían una declaratoria de herederos, porque resulta que uno de estos Morales había muerto, que es lamentable. No, los dos habían muerto, entonces los herederos de esta gente acá habían vendido y fue una escritura de tal fecha, ante tal escribano, en el año 2001. Y después llegó esta, que ahora es la titular que yo estaba tratando, quién sabe qué, de averiguar, ¿sí? Que también fue una heredera de estos que habían llegado acá a ser dueños, es la heredera, entonces esto es una inscripción de declaratoria de herederos. Entonces también, Ramírez Alta, el titular, ¿y qué pongo? ¿Es una escritura? No, es una DH, declaratoria de herederos, autos tal y tal, sucesión de bientestato, justicia de paz, Secretaría Única de Parlamento Judicial de Azul, de tal fecha, inscrito en tal otra fecha. O sea, fíjense que yo con esto, que es una ficha de cartón color amarillo, tengo todos los datos del inmueble y toda la historia jurídica del inmueble. Es así como uno tiene que leerlo y como uno tiene que manejarse, ¿sí? Y esperen que volvemos acá. Volvemos acá. Este es otro. Esta es otra forma de publicidad. No pedí un informe. Como no sabía quién era el titular de dominio, yo pedí otra forma de publicidad, que es la copia de dominio. La copia de dominio, en realidad en este momento, reemplaza a lo que antes era la exhibición directa. Si ustedes agarran la ley 17.801, van a ver que dice que las tres formas de publicidad son exhibición directa, informe y certificado. La exhibición directa ya hoy, además en un registro tan grande como el nuestro, no existe. Y lo que existe es esto que es la exhibición directa. Yo tenía el número de matrícula y lo que hice fue pedir una copia de esta matrícula. Entonces aquí el registro también, esta es la firma digital, ¿ven? Del funcionario del registro. Y aquí tengo la copia de esta matrícula. Esta es la matrícula tal de General Pueyrredón, esta es la nomenclatura catastral, la descripción del inmueble, cuánto mide, con quién linda, todo. Acá están todos los antecedentes dominiales que en definitiva había tenido. Y acá tengo toda la historia jurídica del inmueble. Desde el año, en este caso, estos son los antecedentes. Esta primera inscripción que hay acá es cuando de un viejo sistema pasó a un nuevo sistema, que es este de la matrícula. Antes existía un sistema bastante más inseguro. Esto es desde el año 82 en adelante, pero acá me dice que tengo anteriores inscripciones. Fíjense que esto venía de una inscripción del año 1889. Este inmueble fue hipotecado en algún momento, esta hipoteca fue cancelada. Ahí tengo entonces lo que hablábamos de las hipotecas y las cancelaciones. Tengo un gravamen y una cancelación. Y aquí tengo varios certificados que fueron siendo solicitados sobre este inmueble. Este inmueble ha tenido mucho movimiento, se ha solicitado un montón, o varios certificados, y ha tenido varias transmisiones de dominio, ¿no? A 101, a 100... ¿Ven? Hasta llegar a este, que es la actual titular de dominio, ¿sí? Acá, por ejemplo, tienen, las inscripciones pueden ser definitivas o provisionales. Las definitivas es cuando entra la solicitud de inscripción y se inscribe, y las provisionales cuando hay algún pequeño defecto subsanable que tenga que ser porque me equivoqué en un número, en una medida, en algo, en la escritura. Entonces me lo escriben en forma provisoria por 6 meses, 180 días,
Y el escribano tiene que solucionar ese problema. Cuando lo soluciona, entonces automáticamente, a mí me lo inscribieron, una inscripción provisoria el 29 de mayo del 2007 y el 13 de junio ya estaba reingresando con el error que tenía solucionado. Y esta es ahora la persona que es titular de dominio. ¿Sí? Esto es para que vean las distintas formas de publicidad y para que vean una matrícula y cómo en definitiva funciona y cómo se lee, cómo la leemos nosotros a esto. Fíjense que esto es una escritura hecha por mí. Esta es los datos de la persona y es una escritura número 118 del 17 de abril de 2007, entre la escribana Frontini, esa soy yo. Registro 54 del partido 45. Estos fueron los certificados que se me habían expedido. Esos certificados que ahí figuran tienen que coincidir con los que estén acá. Ven, a mí en el año 2007 me habían expedido para venta de registro 54 de General Pueyrredón un certificado de dominio 28959-9, ¿sí? Entonces ustedes ven acá que también algo de lo que se inscribió es 28959-9. Como era un dominio que no tenía ninguna particularidad, entonces no hay nada. Si hubiera sido con alguna particularidad como dominio revocable o demás, también estaría acá inscrito. ¿Sí? ¿Les pareció interesante esto? Por lo menos salimos un poco de la letra fría y vemos cómo se hace. Chicos, lamentablemente los tengo que dejar porque tengo cosas que hacer. Aunque sea feriado, tengo que salir a hacer muchas cosas. Ustedes quieren, yo el miércoles no puedo porque doy clase de registral. ¿Ustedes quieren que el viernes tengamos una clase de repaso? Hacemos una cosa. Yo le pregunto a Graciela. Por mí, Si sí. Graciela tiene algo que dar o quiere dar ella repaso, le hablo a Graciela. Y si Graciela no está, la doy yo. ¿Sí? Si la da Graciela el jueves, entonces, ¿les parece el viernes? El jueves tenemos que terminar de ver superficie. ¿No terminó con superficie? Si el No. jueves me dijo, yo ya termino con superficie. No, porque nos llevó mucha clase con dominio. Nos llevó mucho porque estuvimos sacándonos dudas. Condominio sin división forzosa nos llevó muchas clases porque hubo una clase que prácticamente la mitad fueron dudas y dudas y dudas. Y bueno, eso. Bueno, está bien que sean dudas. Ella me lo contó y me dijo que estaba contenta porque se notaba que era que habían leído y estudiado. Condominio sin división forzosa es una de las cosas más feas que le puede tocar a alguien en la vida. Es como fea, pero es una fuente de conflictos. O sea, es muy común que tengan consultas ustedes como abogados por los muros, por los cosas, por el vecino, por todo eso. Por todo Profe, eso. ¿este power de publicidad registral podría pasarlo? No sé Sí, si esperen está el que Zoom. paro la...